Buenas tardes, gracias por invitar y explicaros un poco la experiencia que estamos haciendo en Rubí. Y bueno, no puedo expresarme con vuestra lengua, pero evidentemente pues cualquier intento pues es muy difícil para nosotros desde Barcelona y allí en Cataluña, pero intento pues explicaros un poquito nuestra experiencia y me gustaría empezar un poquito la estructura de la charla. Primero, ver que como ciudadanos tenemos un papel muy importante en el tema energético. O sea, a veces se disfraza de unos contenidos un poco técnicos y esto nos separa de pensar qué podemos hacer o podemos intervenir. Y no, sin extenderme mucho, pienso que el objetivo es solo poder dar unas pinceladas para que podamos luego, en todo caso, pues profundizar en el debate. Posteriormente explicaros la experiencia directamente en Rubí. Rubí es un municipio alrededor de Barcelona, unos 20 kilómetros, pero es muy industrial, es en el cinturón rojo alrededor de Barcelona, yo diría que es de los más industriales, claramente por delante de Sabadell o Tarrasa, que quizás suenan más, 75.000 habitantes, una sociedad compleja a nivel social, índices de pobreza altos, de paro altos, y en cambio pues innovadores como ninguno en temas energéticos, ¿no? Desde la capacidad municipal y de equipo de trabajo de gente pues que realmente se lo cree, pues trabajando en varios ámbitos. Y finalmente, bueno, unas conclusiones que al final dan paso al debate, ¿no? Bueno, nosotros somos una empresa de reciente creación, llevamos 2 años trabajando, hemos pensado que queríamos dedicarnos a ayudar a ahorrar energía y especialmente en el sector residencial, que es totalmente distinto que cuando se plantean proyectos de ahorro de energía pues en la industria, ¿no? Que es mucho más distinto. ¿Y por qué el sector residencial? Porque aunque el consumo está muy diseminado en muy pequeñas unidades, agregadas todas ellas representan una pasada de consumo. En estadísticas europeas, pues aparte de las pérdidas, que siempre paradójicamente es el sector que más consume, pues si no las consideramos, pues el sector residencial se lleva casi una tercera parte de todo el consumo de energía. Por tanto, si queremos avanzar en cambios de modelo y transición energética y en soberanía energética, pues no podemos olvidar que cada uno de nosotros, aunque nos pensemos que podemos contribuir poco, pero es fundamental que podamos hacerlo. A nivel de Estado español, en el 2012 esto representaba el 17% de la energía y en términos de electricidad el 25%, por tanto realmente una barbaridad. Bueno, esto me lo salto. Más que nada comentar que en el contexto del sistema eléctrico, y esto un poco antes he hablado, me parece, claro, también está cambiando, cada vez están entrando sistemas más automatizados, ¿no? Pero la parte última de la cadena del valor del sistema eléctrico, que sería generación, la primera, transporte, distribución y la comercialización, es la que a veces repercute menos en beneficio del ciudadano todas estas inversiones que se están haciendo en temas como contadores digitales, etcétera. Por tanto, ¿qué derechos tenemos como ciudadanos? Y pienso que la primera condición para poderlos ejercer es conocerlos, ¿no? Y bueno, he intentado hacer una descripción. Tenemos derecho a la conexión eléctrica. Esto parece obvio, pero no lo es, ¿eh? O sea, esto es un derecho que tenemos si queremos, por ejemplo, conectar una instalación renovable, aunque el tema de autoconsumo en todo caso ya saldrá luego. Tenemos derecho a escoger proveedor, antes se ha hablado, Goyener es una alternativa, Som Energia en Cataluña pues también, o cuantas otras hay, ¿no? Pues que a veces pues tienen distintos modelos, unas ofrecen renovables, otras no, otras proyectos sociales detrás. Tenemos el derecho de exigir un cambio rápido y fácil de proveedor, eso también luego será lo que sea, pero hemos de ser conscientes de que esto no nos regalan nada, que esto es nuestro derecho. Y he querido resaltar los que hacen referencia a información, ¿no? O sea, tenemos el derecho a la información. O sea, el dato de consumo es nuestro dato, y por tanto podemos reclamar tener esta información y si no tenemos información no podremos nunca tomar medidas de ahorro. Concretamente la legislación europea es muy explícita cuando habla pues justamente no solo tener datos sino información precisa, no solo tener datos sino información incluso de cómo utilizar mejor la energía. Y finalmente, bueno, pues otros aspectos, y todo esto está sustentado por un arsenal de legislación tremenda, ¿no? Y aquí hay a veces un poco esta distinción entre lo que teóricamente pues se legisla a un nivel muy superior y lo que después realmente aterriza pues a nivel de ciudadano, ¿no? Y bueno, pues como mínimo sepamos que estos derechos que podemos reivindicar pues realmente están sustentados pues con una base legal importante.
Y la pregunta un poquito que ya se ha planteado hoy, es decir, y al final todo esto de los contadores digitales nos van a ayudar a ahorrar energía o esto pues siempre va a ayudar siempre a los mismos, ¿no? Y la respuesta que intentamos dar desde Enerbyte y en el proyecto de Ruby lo que os vamos a explicar es que sí, que si utilizamos bien la información pues se pueden lograr ahorros de energía importantes y no solo de ahorro de energía, sino también pues una mayor sensibilidad en temas energéticos y ambientales. Aquí solo he puesto literalmente la descripción y vale la pena leerla un segundo porque esto es directamente la directiva europea que habla de instalación de contadores. Dice, entre muchísimas cosas, que los ciudadanos tengan disposición de los datos de consumo y puedan mediante un acuerdo explícito, bla, bla, bla. Es decir, tenemos capacidad y tenemos, pienso, la obligación de, en unos años, tener como ciudadanos acceso a estos datos. Pero ¿qué pasa? Que actualmente no es así, ¿eh? Y antes pues, la gente de Goyener ha explicado el caso de este equipo de medida, que también nosotros lo estamos utilizando, hay otros, y pienso que es una alternativa. El proyecto de Ruby, ellos están trabajando en distintos ámbitos, en industria, en comercio, en la misma administración, y la parte que ataca el sector residencial le hemos llamado comunidad. ¿Y por qué comunidad? Porque cuando hablamos de ahorro energético por los ciudadanos, no solo es la dimensión del ciudadano, yo contra mi consumo energético, ¿no? Sino que también hay una dimensión social a nivel de comunidad y a nivel de municipio para que las acciones que se hagan pues, también puedan repercutir conjuntamente pues, al conjunto. ¿Cuál es la lógica del sistema? Pues la lógica es muy simple, es decir, nosotros partimos de una información, que es la información del dato de consumo, más una información de carácter pues, más sociológico o características físicas del edificio, con unas mínimas datos como si fuera una auditoría energética muy simple. Esta información se procesa, esta información se comunica de una manera adecuada al ciudadano, el cual interacciona con la herramienta que ahora os presentaré, y de esta interacción pues, el sistema pues, se retroalimenta, ¿no? Y esta nueva situación pues, genera una nueva vuelta en este bucle que permite cada vez pues, dar un mejor servicio. Es decir, aquel ciudadano que quiera ir dando información de cómo consume energía pues va a poder recibir un mejor servicio, y el que no quiera, porque no está para nada obligado, pues sencillamente pues, va a tener un nivel de información menor, porque obviamente sabremos menos cosas de si en su casa pues, tiene un tipo de aislamiento, por ejemplo, o tiene otro, ¿no? A ver si pasa. Entonces, ¿qué características tiene? Esto es una plataforma a través de web, a través de plataforma de teléfono de aplicación móvil, a través de unos newsletters semanales o mensuales que se pueden recibir, unos informes. Es decir, hay distintos elementos de comunicación con el usuario que se caracterizan por tener acceso al dato de consumo. Luego vamos a ver cómo. Y otro aspecto muy importante para nuestro proyecto es que las medidas de ahorro principalmente se basan en temas de cambios de comportamiento. Es decir, podemos imaginar que ahorrar energía, si cambiamos y hacemos una inversión de cambiar de luces, que seguramente también debe hacerse, pero no es suficiente. Pensamos que la manera más económica en términos de energía y también de dinero de ahorrar energía es sencillamente cambiar el comportamiento. Y a veces son cosas realmente triviales, que sencillamente quizá no las hacemos porque no las hemos considerado o pensábamos que realmente no eran importantes. Y el tercer elemento que para nosotros es muy importante es este efecto multiplicador. Es decir, esto no se hace solo para que uno repercuta en sí mismo, ¿no? Sino que realmente intentamos pues, trabajar con, en este caso, municipios, por ejemplo, o la Diputación, o incluso con alguna compañía eléctrica independiente, para que pueda realmente pues, multiplicar el efecto de estos ahorros para lograr conjuntamente pues, ahorros acumulados importantes. ¿Y en qué se basa? Yo siempre digo lo mismo, al final lo que nosotros hemos hecho es un traductor de un dato técnico, que es el kilovatio hora, el kilovatio de potencia, antes estábamos hablando, ¿no? Y la experiencia de trabajar con la gente te das cuenta de que, vale, muy bien, ¿y qué caray es un kilovatio hora? Y que, o sea, aunque parecen preguntas que para los que ya lo sepamos, pues parecen tontas, pues para la población en general no lo son, ¿no? Y por tanto, al final lo que estamos intentando aportar es un elemento de traducción, como si fuera un GPS, que en lugar de darte las coordenadas XY del lugar donde quieres ir, pues te dice gira a la derecha. Y tú no te cuestionas el dato técnico que está detrás del mensaje gira a la derecha, ¿no? Y en cambio tú giras a la derecha porque es al final lo que ejecuta pues, el cambio de comportamiento, ¿no? Y es un poquito esta filosofía. Para que el tema no sea tampoco muy coñazo, pues también introduces un poco pues, temas de gamificación. Esto ahora relativamente está de moda, ¿no? Esta palabra en temas de aplicaciones móviles y todo. Al final, ¿qué significa? Pues al final significa intentar generar también algunas dinámicas de juego, algunas dinámicas de competición, pero también de colaboración, luego vamos a ver algunas, para que también genere pues, un elemento más pues, para que la gente se pueda animar a utilizar la herramienta. El aspecto de comunidad, antes ya lo hemos comentado. La personalización, también he dado antes un poco unas pinceladas, ¿no? Es decir, nosotros
si todos somos distintos, lo que no es normal es que todos recibamos la misma información. Y esta es una cosa muy clara con las facturas eléctricas que recibimos. O para unos encajan o para otros no, pero lo que está claro es que seguro que no encajan a todo el mundo. Y un ejemplo muy simple, a veces cuando, por ejemplo, para la gente mayor el problema no es que no entiende la factura, es que quizá no la puede leer o tiene dificultades en leerla, ¿no? Y por tanto, pues un elemento de personalización sería aumentar el tamaño de la letra. Una cosa tan tonta como esta, pues es demostrar sensibilidad para el ciudadano y ayudarle realmente que él pueda entender y que por tanto posteriormente pueda actuar, ¿no? Y finalmente lo de la multiplataforma que os he dicho. Nosotros tenemos una parte más analítica que no se ve, que es donde trabajamos los datos, pero luego la interficie vuestra con el sistema pues es a través de la web, de la aplicación móvil. Y el primer punto, ¿dónde sacamos el consumo? El dato de consumo. Aquí se ha hablado, ¿no? Aquí tenemos dos alternativas. Por un lado, estamos en un proceso de implantación de contadores digitales. Aquí en Tolosa, a través de Tolargui, que es la distribuidora, pues también estáis pues, en este proceso de implementación. Seguro que, no sé cuántos de vosotros pues seguramente lo tenéis ya instalado y otros quizá no. Pero lo que está claro es que este dato ha de servir y ha de revertir hacia el ciudadano. Y aquí hoy en día nos encontramos en un vacío legal, podríamos decir, en el que el proceso no está establecido, se está trabajando para que sea así, pero a efectos prácticos no es así. Y si en lugar de Tolargui fuera como en nuestra zona, que por ejemplo que 90 y largo % es Endesa, pues es que ni está ni se le espera, ¿no? Entonces esto, que es una barbaridad, si lo contextualizamos como lo que os he dicho al principio, ¿no? Como derecho de ciudadanos tenemos el de acceso al dato, etcétera, ¿qué nos obliga? Nos obliga a poner equipos de medida en paralelo. Este justamente es una fotografía del Carrencos también, el que ahora ha mostrado Goyener, ¿no? Es decir, esto es instalar un sistema en paralelo en casa, aguas abajo del contador, que por tanto trabaja en paralelo con toda la instalación y tú tienes el dato totalmente de manera independiente para hacer lo que quieras. ¿Qué aportamos a nivel, por ejemplo, de técnicas de esta traducción? Pues, por ejemplo, una de las cosas que aportamos es, bueno, muy bien, yo he consumido 100 kilovatios hora o lo que sea, y esto es mucho o es poco. Entonces, intentamos aportar contexto a este dato, intentamos daros una referencia que puede ser el mismo mes del año anterior de vosotros mismos. Y en función de este parámetro, pues saber si estamos consumiendo más o menos, corrigiéndolo con el factor climatológico. Por ejemplo, este octubre que ha sido tan cálido, pues probablemente no sería justo compararlo con el octubre del año pasado, pero si corregimos con el factor de temperatura, pues sí que la aproximación es más cierta, ¿no? Por lo tanto, dando este contexto, uno ya empieza a ver de una manera muy simple, ya más allá del dato de si consume 100 o 90, si consume bien o consume mal. En este esfuerzo de dar contexto entramos en un otro aspecto, que es también comparamos un usuario con otros. Obviamente de manera anónima se agregan los datos, pero aquellos ciudadanos que tengan, por ejemplo, unas características similares de una misma potencia contratada, de un mismo tipo de superficie de vivienda, etcétera, pues también se compara. Estas técnicas de comparación son muy útiles desde un punto de vista de cambio y de motivación para el cambio de ahorro, porque a veces pasa que uno, pues bueno, pues siempre se pica un poco, ¿no? Oye, pues yo no quiero estar en los que son menos eficientes de los que son similares a mí, ¿no? Y habrá otra gente que quizá esto no le da importancia. La gracia un poquito es que hay distintas excusas a lo largo de toda la plataforma para que cada uno pueda encontrar la que más se le enganche. Otro apartado que estamos intentando desarrollar, y antes se ha mostrado el estudio que hizo IDAE de los consumos energéticos domésticos, es muy bien. Y dentro de este consumo agregado que al final tenemos, sea el contador digital o la pinza global de la casa, cómo este consumo se distribuye en los distintos usos de la vivienda, ¿no? Qué parte es electrodomésticos, qué parte es iluminación, qué parte es de stand-by, también se ha comentado. Entonces intentamos de una manera cualitativa aportar esta información con una serie de técnicas de fórmulas, ¿no? que utilizamos, para que luego también uno sea consciente de que, por ejemplo, yo en mi caso, antes hemos dicho que el stand-by podía ser al 10%, yo en mi caso, en mi casa, era más del 25%, casi era el 28%. ¿Por qué? Porque no tenía ni calefacción eléctrica, ni aire acondicionado, ni nada. Y cuando te das cuenta, es una barbaridad. Y dices, bueno, ¿pero qué está pasando? Que tú quieres ahorrar y resulta que sencillamente estás este grifo que gotea, ¿no? Y por tanto, si somos conscientes, podremos actuar, ¿no? Y si no tenemos la información, pues será mucho más difícil. Y después también, por ejemplo, pues se aporta información como la curva horaria del precio, o sea, la curva horaria del consumo relacionada con el precio del mercado, para que tengamos también una referencia de que hay momentos más caros, más baratos. Esto no a todo el mundo le va a afectar, pero como mínimo es una información que pienso que también como consumidores es
importante que nos sensibilicemos un poco y seamos conscientes de que si queremos hacer una transición energética hacia renovables, por ejemplo, pues la energía también va variando el precio a lo largo del día, ¿no? Y no es lo mismo si tenemos producción instantánea solar que si no la tenemos, ¿no? Y por tanto pienso que esto también es un elemento que aporta información. Después, en temas de juego, pues por ejemplo, proponemos puntos, ponemos medallas. Una de las cosas que allí en Rubí estamos haciendo con la comunidad de 150 personas es, les proponemos cada mes que se fijen, los que quieran, un objetivo de ahorro. Y puede ser más alto o más bajo, de un 3% o de un 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Tú mismo, pues es como si el que hace montaña, ¿no? Y dice, mira, yo quiero subir aquel monte y no me importa si es más alto o no, es mi objetivo, ¿no? En el momento en que uno se fija un objetivo, pues claro, te quieres entrenar para lograrlo y por tanto la herramienta te acompaña un poquito pues para motivarte, y si al final lo logras a final de mes, pues hombre, pues mira, una medalla simbólica, pero que bueno, también vemos que se aprecia y también son maneras de incentivar y de recompensar este esfuerzo, ¿no? Los objetivos que comentábamos y por ejemplo también rankings. Los rankings no están tan relacionados con temas de eficiencia, sino por ejemplo en temas de uso de la plataforma. La plataforma, ahora lo veremos, tiene una parte de hacer preguntas, respuestas, votar comentarios, y por tanto los usuarios que son más activos pues también logran pues más puntos. Y una de las cosas que estamos empezando a ver ahora que tenemos ya una serie de unos cuantos meses de resultados es que de una manera una correlación totalmente directa, aquellos usuarios que más participan claramente son los que están logrando más ahorros, ¿no? Entonces es curioso porque esto podía haber sido de otra manera los resultados, pero ahora que ya empezamos a tener series de datos más o menos históricos, pues la verdad es que la correlación es muy interesante y bueno, es una satisfacción, ¿no? Porque al final es un poquito por el motivo que lo haces. Los foros y las preguntas, por ejemplo, es lo que os comentaba ahora, y después hay un aspecto también fundamental que es un aspecto más de solidaridad. Por ejemplo, a nivel de municipio, allí lo que les propusimos fue hay un apartado que nosotros le llamamos causa, ¿no? Y la causa podría ser cualquier cosa, o sea, al final uno se la puede autoconfigurar y dentro del mismo proyecto que dinamice aquella comunidad pues puede ir proponiendo distintas causas. La que nosotros hemos seleccionado es para luchar contra la pobreza energética, pues todo el ahorro agregado de la comunidad que participa en el proyecto que se ha apuntado a la causa, pues el montante económico equivalente del ahorro agregado pues se invierte contra pobreza energética en el municipio. De esta manera la gente también tiene una proyección social de su ahorro, es decir, ya no ahorro para que yo tenga unos 3 o 4 o 5 euros menos al mes, ya no ahorro solo para que me ha motivado el tema ese del PIC entre comunidades, sino que realmente mi ahorro también repercute pues para que luego pueda haber una acción, en este caso pues contra la pobreza energética. Bueno, y la personalización, hay temas de segmentación, mensajes personalizados, comunicación muy rápida, este gira a la derecha que antes decía, ¿no? Pues enseguida pues con unas iconas pues rápidamente tú ves si estás ahorrando o no respecto a tú mismo el año pasado. En lugar de intentar entender y leer un dato con una unidad difícil a la que no estamos acostumbrados, pues directamente ves una icona, ¿no? Y sabes si vas bien o vas mal, y con eso te vas acostumbrando. Y lo que comentábamos, tienes la web, tienes la aplicación móvil, tienes un newsletter semanal que te envía un poco también. Aquí por ejemplo también añadimos apartados un poco más divulgativos, más divertidos, por ejemplo, y además es muy interesante porque el objetivo y cuesta pero se va logrando es que el propio usuario te genera contenidos, ¿no? Y por ejemplo hay ahora un usuario que está proponiendo pues recetas de cocina que necesitan poco consumo, ¿no? De electrodomésticos, pues perfecto, porque este tipo de cosas pues también te demuestran que tampoco ha de ser una cosa aburrida ni una cosa extraordinariamente disciplinada el tema del ahorro, ¿no? También puedes pues generar dinámicas pues socialmente más aceptables. Bueno, aquí son cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, a través de la plataforma el usuario puede recibir alertas y notificaciones. Por ejemplo, si tienes una previsión de consumo a final de mes, esto lo recibes por ejemplo el día 15, ¿no? Que pinta muy mal, porque han pasado 15 días pero tu consumo ya ha pasado como si hubieran pasado 20. Por tanto, te avisa para que tú con tiempo puedas pues corregir. La actividad de la comunidad, la gente si hace preguntas, si hace respuestas, si vota un comentario, pues tú vas viendo también la gente que hace y también aprendes de uno de los otros. Aquí el objetivo, eso no deja de ser una herramienta y por tanto, si no se utiliza bien, pues va a servir para nada, ¿no? Lo importante es que le sepamos dar pues una utilidad y que nosotros mismos como participantes pues le podamos dar contenido, ¿no? Bueno, mensajes por móvil, de SMS, mensajes más dinámicos, como aquí por ejemplo es cuando recibes el precio, pues mira, en esta hora está el precio del mercado a este, bueno, como mínimo te da esta información. Resultados que estamos logrando, esto es en Rubí.
Tenemos dos grupos. Es interesante ver que a pesar de que la herramienta está disponible, pues incluso la gente que participa en el proyecto, obviamente no todo el mundo la utiliza de manera recurrente. Y esto te demuestra la complejidad de trabajar en eficiencia energética en el sector residencial. Y eso que es gente que proactivamente se ha apuntado al proyecto, o sea que ya tienen como una predisposición a ahorrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De los que nosotros no tenemos detectado que no acceden regularmente a la plataforma, los consideramos como un grupo de referencia y estos han ahorrado un 4% respecto al año anterior. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen pues el equipo, la pinza y el monitor, lo que antes se ha explicado. Los que además de tener esta infraestructura, este dato, tienen esta capa de traducción del dato técnico a un dato más usable, más entendible, el ahorro medio ha sido del 12%, ¿no? Entonces esto es muy significativo, ¿eh? Esto es realmente, estamos muy contentos de poder mostraros estos datos porque validan un poco pues, la hipótesis de trabajo que teníamos, ¿no? Y que para nada pues, era segura. Y a nivel de utilización de la plataforma, pues lo que os decía, tenemos un 57% de usuarios que acceden cada vez que hacemos un recuento, que puede ser semanal o mensual, más de 2 veces a la plataforma. 738 interacciones, esto significa votos de comentarios, hacer preguntas, hacer respuestas, o sea, algún tipo de interacción dentro de la plataforma. Cuando enviamos el newsletter, una media de abrir la newsletter del 67%, y esto por ejemplo es una cosa que nos ha sorprendido, porque al final también cada uno tiene su acceso preferido, alguien prefiere más la web, alguien prefiere más la aplicación móvil, y hay un grupo que solo miran la newsletter semanal. Pues ¿por qué? Pues para ellos ya es suficiente, igual cuando ellos maduren van a querer un poco más, ¿no? Pues la plataforma intentará pues dárselo. Y nada, y ya a nivel de conclusiones, pues un poco plantear estas barreras no técnicas del cambio de modelo, ¿no? Y de avanzar hacia temas de soberanía energética, es decir, como ciudadanos pues también tenemos de gestionar esta transición. El tema de la implantación de los temas informáticos en el sistema eléctrico, esto es una constante que no va a tirar para atrás y por tanto lo que tenemos de intentar es que repercuta en nosotros. La información, tenemos el derecho a tener su acceso y gracias a tener acceso a la información podremos decidir a partir de las conclusiones que estamos obteniendo, ¿no? Pues el aspecto de que monitorizar, tener el dato técnico puramente para el ciudadano le aporta un valor reducido, limitado, y lo importante es poder crear esta capa de servicio que le traduzca el dato técnico en acciones. Y finalmente pues este aspecto de que cada uno ha de encontrar al final su camino para ahorrar, ¿no? Es decir, aquí uno lo hará por un tema ambiental, otro quizá por un tema más económico, uno por el tema más de solidaridad, y bueno, y lo que la propuesta es que cada uno de vosotros que escojáis el que más os guste y que utilicéis la plataforma en el momento en que esté disponible. Gracias.